Saludos, aquí en la segunda parte de la lección número 33 del curso de álgebra intermedia. Vamos a ver ahora la solución de la ecuación cuadrática completa. En la primera parte de esta lección vimos cómo se resolvían ecuaciones cuadráticas incompletas o puras. En esta segunda parte vamos a comenzar a ver cómo se resuelven ecuaciones cuadráticas completas. Hay tres métodos para ello. El primer método se lo conocemos como de por factorización. Y dice así: este método consiste en factorizar el trinomio cuadrático mónico o no mónico que aparezca en el lado izquierdo de una ecuación cuadrática completa teniendo 0 en el lado derecho, o extrayendo a la incógnita como factor común en el binomio que aparece en el lado izquierdo si es que la incógnita si es que la constante, es 0, teniendo 0 en el lado derecho. Entonces aplicamos el teorema visto en el álgebra elemental que decía que si el producto de dos números era 0, vamos a tener, como dice aquí, 0 en el lado derecho. Eso ocurre si solamente si el primer número es 0 o el segundo es 0. O claro, al hacer una disjunción, puede ser que los dos sean efectivamente 0. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver ejemplos de lo que quiere decir esta información, que nos dice cómo se aplica ese método de factorización para resolver ecuaciones cuadráticas completas. Mire estos ejemplos. Y dice: resuelva las siguientes ecuaciones. Y la primera dice así: dice x cuadrado menos 5x más 4 igual a 0. Pues fíjese que ahí tenemos una ecuación cuadrática, ¿verdad? La incógnita llega hasta el cuadrado y es completa, porque fíjese que aquí la b no es 0, es negativo 5. ¿Se fijan? Aparece el término con x, con la incógnita a la potencia 1. Por eso es que es completa. Bueno, pues dice que lo que tengo que hacer es factorizar el trinomio cuadrático. Fíjese que al hacer una ecuación cuadrática, el trinomio que va a estar en el lado izquierdo tiene que ser cuadrático, ¿verdad? La incógnita lo más que va a llegar a estar elevada a la potencia 2. Que lo factoricemos, ese trinomio cuadrático que aparece en el lado izquierdo, mónico o no mónico. En este caso es mónico, ¿verdad? Y entonces haríamos lo siguiente: bueno, porque es mónico, ese trinomio cuadrático que está en el lado izquierdo, tenemos que considerar para factorizarlo, como aprendimos en factorización, un producto y una suma. Y el producto, recuerde que el coeficiente numérico del tercer término, claro, teniendo el término más bien que tiene coeficiente numérico igual a 1 en la primera posición, así que aquí el producto es 4, y la suma del coeficiente numérico del segundo término, que es negativo 5. Que dos números multiplicados dan 4 y sumados dan negativo 5. Bueno, primeramente, como el producto es positivo, los dos números tienen que ser positivos o los dos números tienen que ser negativos. Pero como la suma es negativa, pues los dos números tendrán que ser negativos. ¿Y qué factores tiene el 4? Pues miren, una de las parejas de factores es la obvia, ¿verdad? 1 y 4 mismo. Y fíjense que negativo 1 por negativo 4 da positivo 4 al multiplicarse. Y negativo 1 más negativo 4 dan negativo 5 al sumarse. Así que efectivamente los números son negativo 1 y negativo 4. Bueno, pues ya. Recuerden que una vez que usted tiene esos dos numeritos, puede factorizar el trinomio cuadrático mónico que tiene allí. ¿Verdad? Y esa factorización consiste de dos factores que son dos binomios. Y recuerden que los binomios consistían de los siguientes términos. Aquí y aquí iba a ir la raíz cuadrada de la variable o las variables, ¿verdad? En general, que aparezca en el primer término. Pero como en este caso es una ecuación cuadrática que nada más tiene una sola variable, en ese primer término pues va a ser x, que va a ir aquí y aquí. ¿Okay? Y aquí vendrían las raíces cuadradas de las variables que aparezcan en el tercer término, que no la hay, así es que eso no se pone con ninguna variable, pero van acompañados de esas variables que irían aquí con esos dos numeritos que encontramos: negativo 1 y negativo 4. ¿Okay? Bien. Pues ya tenemos factorizado el trinomio cuadrático mónico que aparece en el lado izquierdo. Y entonces dice ahora que aplicamos ese teorema visto en el álgebra elemental, que decía que si el producto de dos números daba 0, cada uno de ellos podía ser 0. Y como aquí yo tengo que el producto de estos dos números, x menos 1 y x menos 4, da 0, de ahí yo concluyo que este primer número, x menos 1, puede ser 0, o este segundo número, x menos 4, puede ser 0, ¿verdad? Que eso es lo que dice este teorema.
álgebra elemental, lo probamos. Bueno, pues de aquí yo saco que x, ¿verdad? Resolviendo esta ecuación lineal, fíjense que ahora me queda aquí una ecuación lineal, en x dejamos la x solita y transponemos este término al lado derecho, y sería 0 más 1, que da 1. Pues miren, esa es una solución. Me recuerdo que se lo quiero buscar. X es cuánto, ahí lo encontramos, x es igual a 1. Y de aquí dejamos también la x solo en el lado izquierdo y transponemos el 4 al lado derecho y da 0 más 4, que es 4. Y ahí tendríamos la otra solución. Y fíjense que esto podríamos presentarlo como un conjunto solución, ¿verdad? Compuesto por el número 1 y por el número 4. ¿Okay? Pues ahí tienes el primer ejemplo de cómo yo resuelvo una ecuación cuadrática por el método de factorización. ¿Okay? Muy bien. Yo voy a aprovechar este ejemplo para hacer la prueba de una ecuación cuadrática. Recuerde que hemos dicho siempre que la prueba de una ecuación cuadrática o la que sea es un procedimiento opcional. Pero vimos un caso en donde era un procedimiento obligatorio, que eran en las ecuaciones fraccionarias, en donde apareciera la incógnita de la ecuación en alguno de los denominadores de esa ecuación fraccionaria. Vamos a hacer la prueba de esta ecuación cuadrática, pero en estos casos, la prueba, al igual que en el caso de las otras ecuaciones que hemos estudiado, es completamente opcional, si usted quiere hacerla. Pero vamos a suponer que usted quisiera hacerla. ¿Qué tiene que hacer? Pues miren, como hay dos soluciones, ¿verdad? Pues tendremos que hacer la prueba, verificar que las dos soluciones funcionan, porque hacen cierta, ¿verdad?, a la ecuación que le dan. Bien, estamos en la prueba de esa ecuación cuadrática. Vamos a aprovechar este ejemplo para ver cómo usted haría la prueba de una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y le ponemos y le advertimos ahí que eso es opcional, si usted quiere hacerlo, ¿verdad? Le repetimos que todas las ecuaciones, la prueba es un proceso opcional, excepto en el caso de las ecuaciones fraccionarias que tengan la incógnita en el denominador. Ahí es obligatorio hacer una prueba de la ecuación, ¿verdad?, para pescar posibles soluciones o raíces extrañas, ¿se acuerdan? Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos la prueba. Repetimos, como hay dos soluciones hay que hacer la prueba dos veces. O sea, que hay que investigar, no es que haya que hacer la prueba dos veces, es que hay que investigar dos valores a ver si satisfacen a la ecuación. Vamos a ver cuando la x valga 1. ¿Cómo usted hace la prueba? Bueno, pues va a la ecuación original, que dice x cuadrado menos 5x más 4 igual a 0, y donde quiera que aparezca x, va a sustituir 1. Así que sería 1 al cuadrado, ¿verdad? Porque dice x al cuadrado menos 5 por x, o sea que será menos 5 por 1 más 4 igual a 0. Vamos a ver si satisface la ecuación. 1 al cuadrado, que es 1 por 1, da 1. Menos 5 por 1 es 5 más 4. Y eso nos debe dar 0. Bueno, pues si ahora yo busco 1 menos 5 da negativo 4. Y negativo 4 más 4, efectivamente da 0. Así que sí, el 1 satisface a esa ecuación. ¿Ven? Tenemos que investigar si el 4 también la satisface, porque es otra solución que nos apareció, ¿verdad? Lo ponemos así. X igual a 4. Esto cuando x igual a 1, una de las soluciones, y ahora cuando x igual a 4, la otra solución. Vamos a la ecuación original, y donde quiera que aparezca x, vamos a poner 4, que es el otro valor que encontramos para la x, ¿verdad? Así que sería, vamos a ver, 4 al cuadrado, ¿verdad? Estoy viendo aquí, x, 4 al cuadrado, menos 5 por 4, porque la x ahora está valiendo 4, más 4 nos debe dar 0, que es lo que dice la ecuación original, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. 4 al cuadrado es 16, menos, y 5 por 4 es 20, más 4, nos tiene que dar 0, ¿verdad? 16 menos 20 da negativo 4, y negativo 4 más 4 efectivamente da 0, satisface la ecuación también, ¿ves? Así que fíjense que ahí tiene usted cómo haría la prueba de una ecuación cuadrática. Tiene que investigar las dos soluciones a ver si funcionan, a ver si hacen cierta a la ecuación. Pero recuerde que ese es un proceso completamente opcional, pero tiene que hacerlo como parte de la solución de la ecuación. El problema de hecho terminaba en este paso, ¿verdad? Donde encontraba cuánto era el valor de la incógnita. Bien, fíjense en este otro ejemplo que vamos a ver ahora. Dice, segundo, dice x por x menos 1 más 1 es igual a x por
4 menos x. Menos 1, entonces. Menos 1. Bueno, primero que notamos en esta ecuación es que hay que simplificar, ¿verdad? Los lados, cada lado tiene unas operaciones indicadas que hay que efectuarlas para simplificar cada lado. Esto se parece, ¿verdad?, a algunas cosas que también había que hacer en ecuaciones lineales, que le daban así unas cosas, pero yo no simplificaba y entonces trabajaba para encontrar el valor de la incógnita. Bueno, pues aquí en el lado izquierdo yo tendría que multiplicar aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, x por x, x cuadrado, y x por negativo 1, negativo x, más 1. Y en el lado derecho tenemos x por 4, aplicando también la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, x por 4, 4x, menos, y x por x da x cuadrado, y menos 1. ¿Verdad? Bueno, como obviamente esta es una ecuación cuadrática, ¿verdad que sí? Y la estamos tratando de resolver por factorización, ¿verdad? Porque ese es el método que estamos aprendiendo. Vamos a pasarlo todo al lado izquierdo, porque fíjense que la información que teníamos aquí decía, usted factoriza el trinomio o el binomio que aparezca en el lado izquierdo teniendo 0 en el lado derecho. Así que obviamente tenemos que pasarlo todo al lado izquierdo y dejar 0 en el lado derecho. Bueno, pues en el lado izquierdo tenemos esto, x cuadrado menos x y más 1. Y al yo transponer estos términos al lado izquierdo para dejar 0 aquí, este término pasa menos 4x, este término pasa más x cuadrado y este término pasa más 1. Y como pasamos ya todo al lado izquierdo, en el lado derecho nos queda un 0. Y ahora combinamos en el lado izquierdo los términos que podamos. Miren, este término es semejante con este. Y x cuadrado más x cuadrado da 2x cuadradas. Ahora esta menos x y este menos 4x combinan también porque son semejantes y dan negativo 5x. Y este 1 más este 1 da 2. Y dice que es igual a 0. Bien. Pues fíjense que ya tenemos un trinomio cuadrático, en este caso no mónico, en el lado izquierdo y 0 en el derecho. Pues procedemos a factorizar ese trinomio cuadrático no mónico que está en el lado izquierdo. Y recuerden que para ello consideramos, ¿verdad?, un producto y una suma. Pero en el caso del trinomio cuadrático, o de tipo cuadrático si hubiese sido el caso, pero recuerden que estamos estudiando ecuaciones cuadráticas, así que esos trinomios definitivamente lo más que pueden estar elevados a incógnitas a la 2, así que tienen que ser cuadráticos, son ecuaciones cuadráticas. Recuerden que el producto es la multiplicación, en el caso del no mónico, del primer coeficiente por el coeficiente del tercer término. 2 por 2 en este caso, ¿verdad? Y 2 por 2 dan 4. Y la suma del coeficiente numérico del término del medio, igual que en el caso del mónico, ¿verdad? Que la suma siempre es el coeficiente numérico del lado del término del medio, el segundo término. Bueno, nos preguntamos que dos números multiplicados dan 4 y sumados dan menos 5. Fíjense que da la casualidad que son estos mismos números, 4 y menos 5, que ya sabemos que los números son menos 1 y menos 4, así que no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Negativo 1 y negativo 4. La única diferencia ahora es que ahora estos dos numeritos que yo tuve aquí no los voy a usar para la factorización porque aquí era mónico, sino que esos dos numeritos que yo encontré ahora aquí, yo los voy a usar para reescribir este trinomio y convertirlo, ¿se acuerdan?, en un tetranomio, para entonces aplicarle factorización por agrupación, ¿se acuerdan? Del siguiente modo. Escribíamos el primer término, 2x cuadrado, pero entonces en vez de escribir el segundo término, los 5x, los reescribimos usando esos dos números que encontramos aquí, o sea, menos 1x y menos 4x. ¿Ves? Que si yo los combino, menos x y menos 4x, da el menos 5x que teníamos al principio, ¿verdad? Más 2. Y dice que eso es igual a 0. Pues fíjense que como tenemos ahora un tetranomio en el lado izquierdo, aplicamos factorización por agrupación, ¿verdad? Agrupamos estos dos y agrupamos estos dos términos. Entre los primeros dos términos de ese tetranomio yo noto el factor con un x, pues lo sacamos. ¿X por cuánto? Por 2x menos 1, ¿verdad? Sacamos la x y aquí nos queda 2 y una x que todavía falta para llegar a la x cuadrado, y esta menos x, cuando la sacamos, pues aquí lo que falta es un menos 1, ¿verdad? Sacamos la x allá. El segundo término empieza con negativo, así que efectivamente ponemos ahora menos. El segundo grupo, perdón, empieza con negativo, ¿verdad? Así que sacamos menos. Y ahora entre estos dos términos que los vamos aquí, vemos el factor 2 en común. Así que sacamos el factor 2 y nos queda por 2x, ¿verdad? Porque al sacar 2, pues nos falta 2x para que dé 4x, menos, porque fíjense que menos por menos me va a dar más, positivo, ¿verdad? Y 2 por 1, para que dé menos 2 por menos 1, para que dé más 2. Y dice que eso es igual a 0. Y ahora fíjense que en el lado izquierdo el tetranomio se me convirtió en un binomio.
de dos términos bastante grandes que contienen un factor común, 2x menos 1. Pues lo sacamos al frente, ¿verdad? Seguimos acá. 2x menos 1 por, ya sacar 2x menos 1, primero queda por x y después por menos 2. X menos 2. Y dice que eso es igual a 0. Bueno, pues fíjense que ya tenemos la expresión, ese enunciado que dice que el producto de dos números da 0. Pues recuerde que el teorema que dice que podemos aplicar ahora de la álgebra dental dice que si usted tiene que el producto de dos números da 0, cada uno de ellos puede dar 0, puede ser 0. O sea que ahora yo digo que el 2x menos 1, este primer número, puede ser 0, o este otro número, x menos 2, puede ser 0. Y aquí, y fíjense que ahora tenemos dos ecuaciones lineales, ¿verdad? Que las resolvemos dejando la x sola en el lado izquierdo. Aquí empezaríamos dejando 2x ser igual a, y transponemos este término que no tiene x al lado derecho y tendríamos 0 más 1, 1. Y ahora para dejar la x sola, por la ley de división de las igualdades, dividimos entre 2 en ambos lados para que este 2 cancele y nos dé la x solita, ser igual a 1 medio. Y ahí tendríamos ya una de las soluciones. Acá, para dejar la x sola, pues transponemos este término al lado derecho, y al transponer este término al lado derecho pasa positivo, tendremos 0 más 2, que es 2, y ahí tendríamos ya la otra solución. Así que fíjense que el conjunto de solución de esta segunda ecuación cuadrática completa, al resolverla por el método de factorización, son 1 medio y 2. Y ahí tendríamos otra forma en que podríamos presentar la solución de esa ecuación cuadrática completa. Fíjese que en estos ejemplos también de ecuaciones cuadráticas completas, cada una de las dos ecuaciones que vimos tiene dos soluciones diferentes, ¿verdad? Así que sigue viéndose esa situación de que una ecuación cuadrática puede tener hasta dos soluciones diferentes. Bueno, pues en la siguiente lección vamos a continuar viendo ejemplos de solución de ecuaciones cuadráticas completas por el método de factorización. Nos vemos entonces.